Buenos días, qué gusto saludarle. Gusto saludarte, Nidia. Buenos días y un saludo a todo tu auditorio de Sonora Noticias. Gracias por tomarnos esta llamada. Primero, si pudiera usted, doctor, hacer un resumen de lo que dejó la pandemia COVID-19 en México, ¿cómo lo resumiría o qué diría de lo que dejó nuestro país? Sí, como bien mencionas, Nidia, el pasado 9 de mayo, hace 2 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el cual se pone fin a la emergencia sanitaria por la pandemia, pero sí quisiera ser muy enfático para todo tu auditorio que el poner fin a la emergencia no significa que el virus ya se desapareció de la faz de la Tierra, y mucho menos, sino que va a seguir con nosotros durante mucho tiempo. Y como bien tú dices en tu pregunta, esta pandemia nos dejó muchas lecciones a todo el personal de salud que estuvimos trabajando día a día y codo con codo para tratar de disminuir la enfermedad a la mínima expresión, aunque como tú bien sabes, pues sí fue una cuestión nueva, una cuestión inédita en todo el mundo, no solamente en México, y sí nos dejó muchas experiencias. Yo diría que la más importante fue la solidaridad de todo el grupo y equipo de salud en todas las instituciones, llámese IMSS, ISSSTE, los sistemas estatales de salud. Todos como un solo equipo trabajamos para velar por la salud de todos los mexicanos. Esa fue la gran experiencia, la solidaridad. Ujú. Otra gran experiencia que nos dejó es que no estamos preparados en el mundo para una situación tan emergente como el caso de la aparición de una enfermedad como el COVID-19, y nos debe preparar a todos los gobiernos en el mundo y particularmente en México a estar preparados con acciones muy puntuales y concretas para que cuando aparezcan ese tipo de enfermedades pues se disminuya la mortalidad al mínimo. Y Ujú. otra parte muy importante de experiencia que nos dejó es de que necesitamos un sistema de salud robusto, instituciones de salud que atiendan de manera eficaz, oportuna e inmediata a situaciones no previstas como esta, y sobre todo para aquellas poblaciones que están más desfavorecidas o más apartadas de los centros de atención grandes, es decir, las zonas rurales o suburbanas, que carecen hoy en día de muchos temas en el acceso a los servicios de salud. Yo creo que esas son las grandes Ujú. lecciones que dejó Así esta es. pandemia. Como te repito, no ha terminado, el virus va a seguir con nosotros y hay que establecer todavía acciones para que no vuelva a incrementarse la prevalencia de este virus en México, Ujú. Nidia. Y qué características, doctor, reúnen países como México para dar estos anuncios y ponerle fin a la emergencia sanitaria? Si bien la enfermedad continúa, ¿qué hizo México para poder dar este anuncio de ponerle fin a la emergencia? Lo más importante que se hizo desde que empezó la pandemia y fuimos de los países primeros en tener vacunas fue precisamente eso, la vacunación. Hoy en día se puede ya decir en México que podemos tener una estabilidad en cuanto al virus porque la mayoría de la población está vacunada. Tenemos índices de vacunación de más de 84% de la población tiene al menos una vacuna. Esto realmente fue un éxito muy grande, no solo en México, sino en el mundo, Nidia, porque esto nos permitió que la mortalidad bajara de manera drástica y que la saturación hospitalaria se disminuyera hasta límites ahora que están mucho más controlados. Yo creo que eso fue lo que la acción más importante que hizo el gobierno, más allá de las medidas que todos conocíamos como la sana distancia, la parte económica no se diga, pero la parte importante que es el gobierno y que hoy puede decir que ya tenemos más en control esta gran enfermedad es la vacunación. Y ahí me da pie para decirte que el gobierno tiene que emitir un plan de gestión o de control a largo plazo para controlar esta pandemia, y lo tiene que emitir en los siguientes 30 días porque así quedó en el decreto que firmó el presidente. Y básicamente rápido son 5 puntos que tiene que tocarse: que la vacunación tiene que seguir a poblaciones de riesgo, es decir, a aquellos adultos mayores, los que tengan alguna inmunosupresión, enfermedades renales, etcétera. El segundo es que tenemos que tener un diagnóstico, pruebas tempranas para que efectivamente no se propague más el virus y podamos ayudar a los pacientes que tengan nuevamente un contagio. El tercer punto importante es que ya se tiene que integrar la vacunación por COVID a la campaña de vacunación que se hace habitualmente todos los años, tanto en niños, en adultos mayores como la influenza. Tiene ya que meterse esta campaña de vacunación contra COVID en el Programa Nacional de Vacunación. Y lo más importante es que se tiene que tener un monitoreo constante de las variantes, porque como te digo, el virus va a seguir presente en México, va a tener algunas situaciones estacionales como la influenza. Entonces el gobierno debe tener un monitoreo que en medicina se llama monitoreo epidemiológico muy puntual, para en cuanto veamos que hay en alguna región del país incremento en el COVID, se hagan las acciones necesarias para que no se incremente. Y por último, y no menos importante, que se tiene que tener la protección todavía para todo el personal de la salud que va a estar en contacto con
con los pacientes que sigan infectándose. Si no protegemos a nuestros trabajadores, esto puede también generar que el virus se puede propagar. Estos 5 puntos los ha marcado muy bien la OMS, y en México, te digo, tienen que emitir su plan estratégico para el 23-25, en alineamiento con lo que marca la Organización Mundial de la Salud, Nidia. Y qué bueno que toca estos puntos. Yo, de hecho, doctor, le iba a preguntar qué pasaría o qué debería de pasar con el tema de la vacunación. Ya nos explica usted que entre estos puntos está que la vacunación debe de estar como parte de la Cartilla Nacional de Salud, las campañas que se hacen año con año. Preguntarle qué pasó con la vacuna patria. Es una buena pregunta y me da pie para decirte que en México carecíamos hasta esta pandemia, y es una de las lecciones también importantes, Nidia, lo que se conoce como soberanía tecnológica en la fabricación de vacunas. Recordemos, y para todo tu auditorio, que la mayoría de las vacunas, de todas las que se aplican en la Cartilla Nacional de Vacunación, son vacunas que no se producen en México, se traen del extranjero, principalmente de Francia o de Europa. Ahora, con esta situación de la pandemia, y se hizo una situación récord en la fabricación de vacunas, y México no podía quedarse atrás. Efectivamente, se hizo un convenio entre las instituciones de salud llamada IMSS, básicamente, el CONACYT, e instituciones educativas públicas como el Politécnico, la Universidad Nacional Autónoma de México, y una compañía privada que se llama Avimed, y es como se pudo fabricar y producir en un tiempo récord la vacuna patria, con lo cual ya tenemos una soberanía tecnológica, al menos en la fabricación, producción, distribución y aplicación de la vacuna contra COVID, que es mexicana, que es patria, y nos va a servir mucho porque ya vamos a, como tú bien dices, integrarla a la Cartilla Nacional de Vacunación y aplicarla sobre todo en aquellas épocas donde se prevé que va a haber un pico de COVID, como es la parte de invierno, por ahí de diciembre, enero, febrero. Es una parte muy importante porque, como te digo, ya la soberanía tecnológica, al menos en esta vacuna, la tenemos en México. Ya no vamos a depender de compras en el extranjero, y que puede pasar lo que pasó, que los países más desarrollados pues acaparaban la vacuna. Aunque México pudo tener una cantidad importante de vacunas, muchos países en el mundo no la tienen. Ya con esto México pues puede tener unas coberturas muy importantes de vacunación. Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿eh? Usted mencionaba también la importancia en estos 5 puntos de proteger, de darle la protección adecuada necesaria a personal del sector salud. Pero ¿qué pasa con el ciudadano, las ciudadanas de a pie? Es decir, con las medidas preventivas. Tenemos que seguir con el gel antibacterial, tenemos que seguir usando el cubreboca, nos olvidamos por completo de la sana distancia. ¿Cómo tenemos que hacerle de hoy en adelante? Una buena pregunta, y me da pie para decirte un ejemplo. Por ejemplo, en Japón tuvieron índices de contagio bajos, porque en Japón tiene una cultura de prevención de la salud muy adelantada, muy importante. Por ejemplo, allá cuando un paciente tiene gripe, influenza, ya de por sí usan el cubrebocas, se aíslan cuando es una simple gripe, y eso ayuda mucho a disminuir mucho la parte de la propagación del virus en Japón. Hoy en México queda esta experiencia también muy importante de esta pandemia, que debemos de tener un cuidado y usar el cubrebocas cuando haya que utilizarlo, si nos enfermamos de gripe, influenza, etcétera, o si sospechamos de una enfermedad respiratoria en niños o en adultos mayores, cubrirlos con su cubrebocas, lavarse las manos no solamente con jabón, sino también usar un poco de gel, aislarse y tener una cuestión importante de no propagar el virus con la familia o en el transporte público, etcétera. Entonces eso sí tiene que seguir, no solamente por el COVID, sino como una regla ya para todas las enfermedades respiratorias que se propagan muy fácilmente a través de hablar o de las gotitas que emitimos al momento de estar respirando, hablando. Entonces esa parte importante, como tú la mencionas, ya nos va a quedar como una cultura, pues, como los países que tienen sistemas de prevención muy avanzados, como te digo, como el caso de Japón. En cuanto a la letalidad por esta enfermedad, ¿cómo va a ir disminuyendo? ¿Se prevé que vaya disminuyendo? ¿Qué tanto disminuyó también con el tema de la vacuna? Sí, es importante comentarle a tu auditorio, Nidia, que esta enfermedad, aunque sí tuvo una cantidad importante de muertes en el mundo, y en México, según los datos no oficiales, puede ser hasta 600,000 decesos, todos muy lamentables, pero no es una enfermedad muy letal. Realmente acabó con menos del 1% de la población de un país y del mundo. Puede haber brotes más letales, y se esperan brotes más letales de otras enfermedades. Por eso es importante que se tenga un plan estratégico para enfermedades emergentes, no solamente COVID, porque es probable que los virus que están circulando todos los días, tanto en animales, en reptiles, puedan mutar hacia el hombre. Entonces,
Esto también es una gran lección de la pandemia, que los países deben de estar con un plan estratégico para enfermedades emergentes. Ok. Efectivamente, la vacunación vino a cambiar mucho la evolución de esta enfermedad, porque con la vacunación se disminuyeron los índices de letalidad prácticamente a menos del 5 o 10%. Si no se hubiera tenido una vacuna oportuna mundial, realmente sí la hubiéramos pasado sumamente difícil. Por eso es importante, como te digo, que hoy tengamos ya una soberanía tecnológica, al menos en esta vacuna, que nos va a dar pie para tener soberanía en otras vacunas como la de difteria, poliomielitis, el sarampión, etcétera, y ya no depender mucho de la compra al extranjero. Entonces, otra lección muy importante esta, de la vacunación sí influye mucho en las enfermedades, sobre todo las enfermedades transmisibles, como fue el caso del COVID-19. Ok, pues muy interesante todo esto que nos comparte, doctor. Le agradecemos el que nos haya prestado unos minutos para hablar sobre este anuncio y lo que conlleva, las implicaciones que conlleva el hecho de que México ya haya puesto fin a la emergencia sanitaria por COVID-19 y lo que sigue, ¿no? A partir de este anuncio. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Al contrario, un placer estar contigo y saludos de la Ciudad de México. Gracias, saludos hasta la Ciudad de México. Es el doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS y promotor de la salud igualitaria en México.